día 521 de nuestro diario y hoy el título es 1, 2, 3. Y es que no podíamos empezar ni con otra canción ni con otra imagen, ¿vale? Esta canción de Ricky Martin, bueno, fue un bombazo. Bueno, son de las canciones que yo creo que al final tú abrías la puerta del coche y ya sonaba la canción porque ya estaba impregnada en la cojinería del coche de tantas veces que sonaba en la radio, ¿no? O sea, ya todos la teníamos 1, 2, 3, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Y es que, y la imagen que hemos escogido, para los que no sois españoles quizá no os suena, obviamente, de nada, pero para los que hemos tenido la infancia de los 80, incluso antes, ¿no? A mí ya me cogió la tercera temporada del concurso 1, 2, 3, responda otra vez, un concurso mítico de la televisión en España y que, bueno, muchísimas generaciones. Entonces, cuando tú dices 1, 2, 3, pues ya sabes ese famoso programa, la canción de Ricky Martin, y es que vamos a ver que hay cosas que son matemáticas. Después del 1 viene el 2, después del 2 viene el 3. Y así lo dice la carta del apóstol Santiago. Vamos a coger la primera lectura de la misa de hoy y, bueno, vamos a hablar de cositas interesantes. A ver, dice así, de la epístola de Santiago: dichoso el hombre que soporta la prueba, porque, una vez superada esta, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Que nadie, cuando sea probado, diga, es Dios quien me prueba, porque ni Dios es probado por el mal, ni prueba a nadie. Más bien, cada uno es probado, arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Y una vez que la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. No os engañéis, hermanos míos, queridos, toda dádiva buena y todo don perfecto que recibimos viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni fase de sombra. Nos engendró por su propia voluntad, con palabra de verdad, para que fuésemos las primicias de sus criaturas. Palabra de Dios. Bien, la carta del apóstol Santiago... Uy, la he cerrado. Bueno, pero antes de decir nada de la carta del apóstol Santiago, que habéis visto que hemos cambiado de sitio, ¿vale? Para los que no lo conocéis, estamos en la iglesia de San Juan de los Caballeros, una iglesia increíblemente bonita, como todas, las que queramos, grande, preciosa, tenéis que acercaros a conocerla, ¿vale? Al final vamos a terminar haciendo la ruta de iglesias de Vaya Usted con Dios, ¿no? Vale, sabéis que la parroquia de los 4 evangelistas recoge los 4 templos más antiguos del Jerez Intramuros, ¿vale? Las 4 primeras iglesias, esta es dedicada a San Juan Evangelista y, bueno, cada una tiene su estilo, preciosas todas, ¿vale? Entonces, bueno, decía que la carta del apóstol Santiago, ayer no leímos el pedacito de antes, porque habla precisamente de, bueno, de que la prueba y de las tribulaciones no nos tienen que asustar, ¿vale? No nos tenemos que asustar de las tentaciones, de las pruebas, etc. Ya cuando llegue la Cuaresma y nos enfrentemos a las tentaciones de Jesús en el desierto, pues lo recordaremos, ¿vale? La pregunta del millón es decir, ¿las tentaciones son buenas? ¿Son malas? Pues no son ni buenas ni malas, son necesarias. ¿Por qué? Porque ahí es donde sale a la luz lo que somos nosotros. Por eso dice Santiago, ¿no? Le decía a los primeros cristianos que no se asusten si tienen que sufrir pruebas, si sufren tentaciones, si tienes combates, ¿no? Y hoy habla de que Dios no tienta a nadie, ¿no? Muchas veces escucha a uno, como sacerdote, a gente que dice, es que Dios me está probando a ver cuánto aguanto. A ver, Dios no juega a eso, ¿no? Como hacíamos nosotros, no sé si lo hacíais vosotros, ¿no? Cuando coges un elástico y empiezas a estirar hasta que ¡pum!, se rompe, ¿no? O sea, Dios no juega así con nosotros, ¿no? A ver, le voy a mandar un sufrimiento y ahora le mando otro, a ver si aguanta, ¿no? O Dios nos conoce, o sea, Dios te conoce y sabe nuestra capacidad de aguante, que es muy poca. Tenemos muy poca capacidad de sufrimiento, muy poca. O sea, Dios no juega a eso. Es cierto que la tentación, ¿no? La palabra tentar es, bueno, se puede comparar con acrisolar, esos metales que tienen el oro dentro, ¿no? Y que tienes que ponerlo al fuego para que se funda y poder separar el oro de lo que no es oro, etcétera. Y acrisolar, ¿no? También acrisolar hace que el oro brille más. Entonces, es verdad que esa es como la tesis principal de la carta del apóstol Santiago respecto de las tentaciones. O sea, superada la prueba, el oro va a brillar más y nuestra fe necesita fortalecerse y purificarse. Eso sí, cuando decimos Dios me está purificando, totalmente, me pone al fuego para ver lo que hay en mi corazón y yo necesito conocer lo que hay dentro de mí, porque tenemos un follón entre lo que creo que soy, lo que me dicen que soy, lo que aparento ser, lo que me gustaría ser, lo que publico de mí en redes sociales. O sea, y tenemos una cantidad de personalidades que al final no sabemos ni quiénes somos ni lo que queremos. ¿Cuándo aparece?
pues cuando nos quedamos quietos, ¿no? O frente a ciertos acontecimientos sale de nosotros pues cosas que muchas veces no nos gustan que salga. O sea, la tentación, a ninguno le gusta que te salga una tentación de ira. No es agradable, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás que muerdes, ¿no? O que pegas un grito, o que lo que sea, una tentación de lujuria, pues tampoco es agradable. ¿Por qué? Porque tu cuerpo y tu concupiscencia quiere hacer algo y le quieres dar rienda suelta o le pones, como digo yo, freno. ¿Os acordáis? Bueno, la cuaresma pasada estuvimos repasando los 7 pecados capitales, acordaros, pues decíamos que los 7 pecados capitales viven dentro de nosotros. Hablar de concupiscencia en las cartas de San Pablo y en la carta de Santiago es nuestra naturaleza humana herida por el pecado. Dios nos ha creado su imagen y semejanza, nos ha dado la libertad, ¿vale? Pero el pecado, por así decirlo, es como si tú al coche, ¿no? Le das un golpe en la rueda, ¿no? Yo me ha pasado un montón de veces que pum, coges un bordillo y ya la rueda como que coge para un lado, ¿no? Tú dices, uy, tengo el coche como desalineado, ¿no? Y hay como una querencia hacia una parte porque ha habido un golpe. Lo mismo, nuestra naturaleza humana, que está hecha por amor y para amar, por consecuencia del pecado, pues obviamente la concupiscencia está, en ese sentido, herida. Y por tanto, nuestra concupiscencia pues nos pide que amarnos en todo, darnos gusto en todo, vivir para mí mismo y que todo el mundo gire alrededor mío, y esas son las consecuencias del pecado original. Y si a eso le sumo yo la vida del pecado, pues cada vez lo incentivo más y cada vez, como digo yo, acostumbro a esta carne que Dios me ha dado y a su concupiscencia a darle, y se vuelve un niño caprichoso que le has dado todo lo que ha pedido. Entonces ahora muchas veces cuando tú tienes un proceso de conversión dices, ostras, es que experimento que mi carne se revela porque le he dado pues toda la comida que ha querido, todo el alcohol que ha querido, todo el sexo que ha querido, le he dado rienda suelta a mi lengua siempre y nunca me he mordido la lengua para no hablar, y nos damos cuenta que efectivamente la concupiscencia, ¿no?, junto con el deseo, pues aparece la tentación, ¿no?, el deseo de... Podemos poner miles de ejemplos. Y hoy hemos titulado 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque hay un proceso, ¿no?, para llegar al pecado, para llegar al 3, tú pasas por el 1, por el 2, hasta que llegas al 3. Para llegar a cometer el pecado que tú piensa uno, el que tú pienses. Antes ha habido un deseo, que muchas veces el deseo no es ni bueno ni malo. El problema es cuando es un deseo desordenado. Vale, pues la concupiscencia salta. Ahora, si este deseo es acogido en mí y provoca, ¿no?, ya un pensamiento, un planear, hasta que lo ejecuto, ¿no? Pues claro que la concupiscencia la tenemos todos, pero todo depende si el pecado vive a sus anchas dentro de ti. Si le has dado rienda suelta, pues a ver quién lo pone ahora en vereda. La gracia de Dios, por supuesto. Necesito de la confesión, de los sacramentos, de la palabra, de una vida de fe. Si no, al final esta concupiscencia nos lleva a todos a lo mismo, ¿no? Por eso cuando aparece en la televisión, pues no, tú ves gente, pues eso, presa y esclava de los vicios, está igual que tú, solo que su concupiscencia, ¿no?, le ha llevado y le ha ido arrastrando después del 1, el 2, el 3, hasta que al final su vida está esclava. Y así nos esclavizamos. Unos se esclavizan del alcohol, de la droga, de cosas muy gordas, y otros están esclavos de la crítica, de la pereza, del vivir para sí mismo, del creerse mejor que todo el mundo. Lo que pasa es que como no son pecados muy graves, pues a lo mejor no te das cuenta, pero estás igual de esclavizado, ¿no? Ese 1, 2, 3. ¿Solución? Pues bueno, mientras estemos vivos, nuestra concupiscencia pues dirá que, como el niño caprichoso, oye, pues yo quiero comer más, quiero dormir más, quiero sexo, quiero explotar de ira porque no me gusta lo que tengo, pero ahí es donde dice, Dios no nos tienta. No es el que Dios me prueba, ¿no?, sino que es mi concupiscencia la que me prueba. Y ahí es donde viene pues la capacidad de... Por eso el Señor nos ha dado voluntad y libertad. Que eso sí es verdad que el Señor te da la gracia, pero tú la coges, y es un signo de que nuestra concupiscencia esté ahí hasta que nos muramos dando lata, ¿vale? Es un signo precioso de que somos libres. ¿Sabes quién no se plantea nunca estas luchas y estos combates? Al que le han lavado el cerebro y ya no piensa. Nosotros mientras vivimos tenemos libertad y obviamente me apetecen hacer miles de cosas, miles, pero el punto es por qué las hago o por qué no las hago, ¿no? En ese 1, 2, 3, lo mismo que si le doy rienda suelta hacia el pecado, también va hacia la santidad, ¿no? Por eso dirá San Pablo, y con esto concluyo, un texto paralelo, Cristo ha muerto para que los que vivimos no vivamos ya para nosotros mismos y nuestra concupiscencia, porque es el mayor infierno, vivir para ti mismo, sino para aquel que murió y resucitó por él.
aquí lo tenemos al fondo, ¿no? Tenemos, es que me he puesto muy lejos para que se vea un poquito la iglesia, pero el Señor está ahí, ¿no? En la cruz. Para eso ha muerto Cristo, para que tú y yo vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Así que nada, ya lo sabes, 1, 2, 3, todo es un proceso. ¿No quieres llegar al 3? No empieces con el 1. Así que nada, hasta mañana y vaya usted con Dios. 2, 3, un pasito para adelante, María.